Muy buenas bullrunners, vamos a pasar con el análisis del día de hoy de Bitcoin. Vamos a ver cómo se encuentra el índice de miedo y codicia del mercado cripto, que en el día de hoy se encuentra en 64 puntos. Respecto al día de ayer, podemos apreciar una subida desde los 57 puntos hasta los 64 puntos, una subida de 7 puntos. Seguimos dentro de codicia y ahora más que nunca todavía hay mucha euforia dentro del mercado cripto. Todavía no estamos en codicia extrema, pero poco a poco nos estamos acercando. Mucho ojo aquí, vamos a tener un ojo puesto en esto y vamos a ver también el calendario económico del día de hoy, que el día de hoy vamos a tener noticias macro muy importantes que van a traer volatilidad al mercado tradicional y con ello al mercado cripto. Vamos a tener grandes movimientos. Esta mañana, a primera hora, a las 9 de la mañana, nos han compartido los datos de IPC, tanto mensual como anual, de España. Veníamos de estos datos, la previsión se esperaba que fuese estos datos que podéis ver aquí y finalmente la previsión se ha cumplido tanto en el IPC mensual como en el anual, pero sobre todo vamos a tener el ojo puesto en el IPC subyacente mensual de Estados Unidos, el IPC anual y el IPC mensual. A las 2:30 hora española nos van a compartir estos datos. Para el que no sepa qué significa el IPC, es el índice de precios al consumidor y mide los cambios en el precio de bienes y servicios. Se trata de una forma de medir los cambios en las tendencias de compra y de la inflación en los Estados Unidos. Es un dato muy importante que va a traer grandes movimientos al mercado. Así que dentro de unas horas, de 2 horas y media aproximadamente, nos van a compartir estos datos. Veremos si la previsión se cumple o no. Dependiendo de los datos que salgan finalmente, tendremos un movimiento al alza o a la baja. Y ahora vamos a pasar, sí, con Bitcoin, que ahora mismo se encuentra justo en los $30.700. Podemos ver aquí en gráfico diario que un día más seguimos dentro de este canal lateral. Hay indecisión total, no se decide si irse al alza o a la baja, pero ya os confirmo que en el día de hoy seguramente rompa este rango lateral que venimos trabajando ya desde hace más de 2 semanas y dependerá mucho de los datos que salgan finalmente. Romperá por la parte alta o por la parte baja. Podemos apreciar también cómo el volumen es totalmente decreciente, tanto el volumen alcista como el bajista. El RSI lo tenemos ya intentando hacer ese ciclo alcista. Lo teníamos en niveles de sobreventa estos días atrás. Finalmente se cruzaron las líneas del RSI en zona de sobreventa y podemos ver cómo hemos tenido ese impulso alcista hasta los 30.700, que es donde nos encontramos ahora mismo. En gráfico diario tampoco hay mucho más que comentar. En el caso de romper al alza, nos llevaría a la cota de los 32.000, 32.500, lo más seguro. Y en el caso de romper a la baja, podríamos ver cómo llega hasta la mitad de todo este impulso alcista, que sería aproximadamente los $28.000. O en cambio, si quiere bajar incluso un poco más, podría volver a retestear esta línea de tendencia que tenemos por la parte de abajo, que venimos trabajando desde los mínimos anuales. Podemos ver desde los $16.000 aproximadamente. Cada vez que la ha tocado la ha respetado muy bien y ha tenido ese impulso alcista, así que no me extrañaría para nada que en el caso de romper por la parte de abajo fuese a tocar esta línea de aquí, que es un gran soporte para el activo, para ya sí tener ese último impulso alcista que yo personalmente estoy esperando. Vamos a verlo también en gráfico de 4 horas. Aquí se puede apreciar perfectamente la lateralización que llevamos trabajando desde hace ya más de 2 semanas. Fijaos cómo estamos teniendo esa subida progresiva, tampoco con grandes movimientos. Nos está dejando mucha liquidez pendiente por la parte de abajo, que no me extrañaría para nada que la tomase, dependiendo de si finalmente son los datos positivos para Bitcoin o negativos. También podemos ver cómo el volumen es inexistente, no hay fuerza. El RSI en gráfico de 4 horas lo tenemos en tierra de nadie. Sí que es verdad que está intentando terminar
ese ciclo alcista o incluso ese ciclo bajista, porque ahora mismo se encuentra en tierra de nadie, prácticamente plano. Habría que esperar si finalmente se decide a ir a niveles de sobrecompra o por lo contrario a niveles de sobreventa y esperar ese cruce de líneas del RSI. Vamos a verlo ahora en el más corto plazo, en gráfico de 1 hora, para ver qué es lo que está pasando y para intuir el movimiento que podría tener Bitcoin las próximas horas. Fijaos cómo nos está dejando un montón de liquidez pendiente por la parte de abajo. También las velas que nos está dejando en gráfico horario son velas de absorción, tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba. En este nivel de aquí podemos ver cómo rechazó de nuevo los $31.000. Llegó a tocarlos, podemos ver con esta mecha de aquí. Es una mecha de absorción. También podría ser este tipo de vela una vela liquidadora para liquidar a toda esa gente que estaba posicionada con el stop loss por estas zonas de aquí. Veremos si finalmente baja y llega a tomar toda esta liquidez de aquí, pero es que dependemos muchísimo el día de hoy de las noticias macro que nos van a compartir. Así que yo personalmente estoy fuera de mercado, no tengo ninguna operación abierta y os recomiendo que vosotros tampoco, porque vamos a tener grandes movimientos. Imaginaros que las noticias, que los datos son positivos para Bitcoin, podríamos ver un velazo al alza o por lo contrario, si son negativas, un velazo a la baja. En el caso de que sean negativas para Bitcoin, para el activo, podríamos como primera instancia, aparte de tomar toda esta liquidez pendiente que tenemos por la parte de abajo, sería ir de nuevo a la parte baja del canal, que es esta zona de aquí. En el caso de respetarla y tener un impulso alcista, seguramente el target objetivo sería volver a tocar de nuevo la parte de arriba que está actuando como resistencia. Y en el caso de romper la parte baja del canal, ya os he comentado antes que como primer objetivo vería los $28.000, que sería el 50% del retroceso de todo este impulso alcista. Y también muy clave, esta zona de aquí es un bloque importantísimo, ya que ese bloque fue el que impulsó a Bitcoin hasta los 31.300, 31.500 y cuadraría y podría cuadrar perfectamente con un retesteo a esta línea de aquí. Veremos si finalmente es así o no. En gráfico de 1 hora sí que es verdad que hay más volumen alcista que bajista, pero tampoco nada relevante. Luego veremos con los datos que nos compartan un gran volumen, ya sea en ventas o en compras. El RSI, fijaos dónde lo tenemos ya en el más corto plazo. Lo tenemos en zona de sobreventa, en zona de sobrecompra, perdón, así que no me extrañaría para nada tener lo que os he comentado antes, una bajada en Bitcoin hasta estos niveles, llevándose toda esta liquidez pendiente. También, si nos fijamos bien, se acaban de cruzar las líneas del RSI. Esto podría cuadrar perfectamente con un nuevo ciclo bajista y que esto acompañe con una bajada en Bitcoin. Fijaos qué bien funciona el RSI. En estos niveles de aquí se cruzó a la baja, fijaos la bajada que tuvimos. En estos niveles de aquí se cruzó a la baja, también tuvimos esta caída progresiva, así que funciona muy bien. Dependeremos mucho de los datos que nos compartan hoy. Y para finalizar el vídeo os quiero compartir también el gráfico de las proyecciones, que lo tengo por aquí. Vamos a estirar un poco esto. Ya os comenté en reiteradas ocasiones en estos anteriores vídeos que cuando os compartí las proyecciones nos encontramos en estos puntos de aquí. Finalmente fue a tocar la parte baja del rango lateral, que está actuando como un soporte muy clave. Fijaos, cada vez que la ha tocado el activo se ha dado la vuelta. Ahora mismo se encuentra prácticamente en la mitad del canal. Veremos qué decisión toma Bitcoin. Veremos los datos que nos compartan el día de hoy y veremos si se decide a romper por la parte alta o por la parte baja. Con esto acabo el vídeo del día de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo, Bullrunners.